Listo, chicos. Buenas tardes con todos. Un gusto nuevamente. Bienvenidos a esta sesión de clases. En esta ocasión vamos a abordar las sentencias de control implementadas obviamente en el lenguaje de programación Python, ¿no? En esta sesión, básicamente los temas que vamos a abordar son básicamente los fundamentos de las sentencias de control, los tipos de sentencias que tenemos y por supuesto empezaremos ya a trabajar con sentencias condicionales dentro de esos tipos de sentencias, ¿no? Y las sentencias condicionales, obviamente, analizadas desde las diferentes variantes que puede tener esta sentencia que nos permitirá tomar decisiones fundamentales. Dentro de este marco, el objetivo entonces de esta clase es básicamente que el estudiante conozca, ¿no es cierto?, y diseñe instrucciones utilizando sentencias condicionales en el lenguaje de programación Python. Allá está orientado nuestro gran objetivo fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, algunos de los elementos claves y fundamentales, entender que para la programación va a ser siempre necesario conocer qué es una variable, qué son los tipos de datos, los operadores, sobre todo aquí en sentencias condicionales, vamos a necesitar y vamos a hacer uso, sobre todo, de los operadores relacionales, es decir, el mayor que, el menor que, el igual, el diferente, el igual exactamente entre sí, entre otros tipos de operadores que son muy importantes para nosotros poder llevar a cabo el tema de las sentencias condicionales. Entonces, en esa línea brevemente, entender que las sentencias de control básicamente vienen a ser, ¿no es cierto?, son un conjunto de instrucciones, ¿no es cierto?, o un grupo de instrucciones que permiten, mediante la manipulación de variables, realizar ciertos procesos específicos que nos llevan a la solución de un problema, ¿ok? Es decir, las sentencias de control nos permiten tomar, ¿no es cierto?, nos permiten tomar decisiones y realizar un proceso repetitivo de varias veces o un número determinado de veces. Eso dependerá, obviamente, del problema que nosotros nos hemos planteado. Por lo tanto, hay que entender que las sentencias de control son muy importantes, ya que son las encargadas de controlar todo el flujo de un programa según los requerimientos de, yo diría, del problema planteado. ¿Sí? Es muy importante porque nos ayudan a tener el control propiamente del programa. Obviamente, con las sentencias, tanto con las sentencias de decisión, con las sentencias de repetición, básicamente podemos diseñar ya un sistema informático completo, con el conocimiento de estas, yo diría, instrucciones claves y necesarias para la programación. Entonces, ¿cuáles son esas sentencias de control que hemos estado mencionando, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar aquí dos grandes tipos de sentencias de control. Por un lado, las sentencias condicionales con sus distintas variantes, ¿no? Hablaremos del if, then, es decir, de sentencias condicionales simples, de sentencias condicionales dobles, ¿no es cierto? El if, then, else, y no es cierto, y las sentencias condicionales múltiples, ¿no es cierto? Como el case of, por ejemplo, que es una estructura condicional que me permite seleccionar de una lista de opciones una acción determinada, ¿ok? Y por supuesto ya entraremos en el siguiente detalle, las sentencias de repetición, y en este caso trabajaremos con las sentencias repetitivas del for y del while, es decir, para ir desde uno hasta un rango determinado y el otro mientras cumpla una condición, repita un número determinado de veces, ¿no? Entonces, básicamente estas son las dos grandes instrucciones, los grandes tipos de sentencias de control que generalmente nosotros utilizamos en una programación estructurada. Entonces, el dominio de esto para nosotros va a ser muy importante para lograr generar, como decíamos, ya aplicaciones informáticas consistentes. Bien, entremos en el primer momento, que es básicamente hablar de las sentencias simples, las sentencias condicionales, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Las sentencias sí o if, llamadas en inglés, ¿no es cierto?, permiten tomar una decisión, ¿no es cierto?, nos permite tomar una decisión referente al camino que debemos seguir o a la acción que se debe ejecutar, basándonos obviamente en evaluar la condición. Si la condición es verdadera, hace una acción determinada, y si la condición es falsa, hace otra acción determinada. Es decir, lo que hace la estructura condicional básicamente es comparar la variable, ¿no es cierto? La variable que tendremos que definirla
contra otros valores para, en función de eso, determinar si existe una comparación y si se cumple una determinada condición, resuelva una determinada actividad. Entonces, dentro de este proceso de sentencias condicionales, nosotros vamos a tener varios elementos que habíamos comentado con ustedes inicialmente. Primero, ¿no es cierto?, las estructuras de selección simple, es decir, el if-then. Si cumple una condición, hace una determinada acción y nada más y finaliza el programa, ¿no es cierto? La otra estructura que también estaremos trabajando en su mayor dimensión es la estructura de selección doble. Es decir, por el caso verdadero hace una acción, por el caso falso hace otra acción. Es decir, en cualquiera de los dos casos, si se cumple una condición por la verdadera o por la falsa, básicamente ejecuta un conjunto de instrucciones. Y finalmente también centraremos nuestro esfuerzo en la estructura de selección múltiple, ¿no? Que me permite básicamente generar programas que me permitan, por ejemplo, de una lista de opciones, seleccionar una acción independiente con la estructura case of, que es la que estaremos nosotros analizándola y trabajándole y posteriormente ya en las siguientes sesiones de clases. Por el momento, entender que una sentencia de condicional me ayuda a tomar una decisión. Si la decisión es verdadera, hace este conjunto de instrucciones. Si la decisión es falsa, hace otro conjunto de instrucciones, ¿no? Entonces, y la pregunta de ustedes es, ¿no? ¿Cómo determino dónde tengo que aplicar una sentencia condicional? El problema planteado es donde allí tenemos que determinar. Y básicamente cuando usted mira que nos plantean una acción con una cierta decisión, básicamente ya estaríamos hablando de unas sentencias condicionales en las cuales tendremos que aplicar ya su sintaxis, su semántica para resolver el problema planteado. Entonces, en esa línea es básicamente por donde nosotros tenemos que ir caminando en función de lograr desarrollar una programación bastante objetiva. Bien, entonces, en esa línea, vamos nosotros a abordar ya el tema de las sentencias if-then, ¿sí? ¿Sí? O sí, entonces también, que ustedes lo podrán entender en un lenguaje en español, ¿no? Entonces, en la estructura de selección simple if-then evalúa una condición, ¿no es cierto? Si la condición es verdadera, se ejecuta la acción A. Ustedes pueden ver en este gráfico aquí, si la condición es verdadera, ejecuta la acción A, ¿sí? Y si es que es falsa, básicamente termina, no hace nada o termina el programa, ¿sí? Entonces, se cumple simplemente la instrucción verdadera y ejecuta una acción A. Y si es que no, si es que es por el caso falso, no, pues simplemente termina, ¿no? Entonces, la sintaxis que vamos a utilizar es if condición, then acción A y el end. Eso hipotéticamente en una programación estructurada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora miremos básicamente cómo Python maneja este tema, ¿no? Ustedes pueden ver aquí este diagrama de flujo, que ustedes ya conocen el diagrama de flujo. Inicia un programa, ¿no es cierto? Ingresamos un número determinado, un valor determinado y se compara esa variable, que es la condición. Si la condición es verdadera, desarrolla un conjunto de instrucciones y finaliza el programa. Y si es que es falso, no hace nada. Ustedes ven en el diagrama de flujo, no hace nada y básicamente llega a la finalización del programa. Y aquí viene lo más importante, chicos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo armar la condición? ¿Sí? ¿Cómo se arma la condición? Y la condición básicamente se arma de estos tres elementos, ¿no? Primero, debemos tener la variable de entrada. Una variable de entrada que el problema nos va a pedir que ingresemos algún valor y sobre ese valor se compare, ¿ok? Entonces vamos a tener siempre una variable de entrada, ¿ok? Una variable de entrada, ¿no es cierto? Luego de eso vamos a tener un operador relacional, ¿sí? En la cual tendremos que asociar dependiendo del problema. Y ese operador relacional puede ser menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, el signo igual o el signo distinto. Cualquiera de estos operadores relacionales tendremos que utilizarlo para armar nuestra condición. Y finalmente, obligatoriamente tendremos que poner un valor. Tenemos que poner un valor. Entonces, de esta manera se estructura una condición. Estos tres elementos claves debe tener básicamente
la condición, ¿no? Estos tres elementos claves, ¿no? Una variable de entrada, un operador relacional y un valor. Ejemplo, edad mayor o igual a 18. Entonces, ven aquí, la variable de entrada va a ser edad, es una variable, edad. Un operador relacional que estamos utilizando es menor o igual a 18. Entonces, yo puedo decir si determinar si una persona, si la edad ingresada de una persona por teclado es mayor o menor de edad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, básicamente el problema es donde a mí me ayuda a determinar qué condición tendríamos que aplicar. ¿Sí? Entonces, en ese marco vamos nosotros a entender y cómo armar una estructura condicional. Miremos este primer ejemplo, chicos, que ustedes pueden ver en pantalla, ya ahora sí programado en el lenguaje Python, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Que ustedes ya lo también conocen, ¿sí? Miren el ejemplo. El programa pide que un número positivo, que ingrese un número positivo y le dé la respuesta que ha ingresado un número positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente declaramos una variable que en la variable número, ¿sí? Que ingrese un número, va a ser igual al int. Recuerden, es un número entero, el input, y aquí escriba un número positivo o ingrese un número positivo, ¿no es cierto? Entonces, ya ingresamos ese número y se guarda en la variable número. Y comparamos. Si número, miren la variable, número menor que 0, 2 puntos. Miren, chicos, cómo se programa ya en el lenguaje Python. Sí, aquí se pone 2 puntos. Sí, condición 2 puntos. Así es la sintaxis de Python. Si if, condición, 2 puntos, y aquí viene la instrucción que queremos nosotros desplegar en pantalla. No sé si ustedes se dan cuenta, chicos, que el print tiene un salto de sangría. Básicamente, esto es muy importante que también si ustedes tengan cuando el momento vayamos a programar, ¿sí? Se llama la sangría y nos permite determinar el inicio y el fin de las instrucciones que puede tener una sentencia condicional. Recuerden, una sentencia condicional, este momento, como ustedes pueden ver en pantalla, tiene solamente una sola instrucción, ¿sí? Es decir, si el número es mayor que 0, me sale este mensaje y después me sale este otro mensaje, ¿no? Entonces, miren el ejemplo, ¿no? Y miren cómo nos va a salir en pantalla. Supongamos que nosotros ejecutamos el programa ya en Python, básicamente, miren, dice, escriba un número positivo, porque nosotros le programamos en número es igual a input este mensaje. Entonces, sale el mensaje en la computadora. Y ingresamos el 5, ¿no es cierto? Y pregunta, ¿5 es menor que 0? ¿5 menor que 0? ¿Sí? No. Entonces, No. entonces dice print, le he dicho que escriba un número positivo. Entonces, nos está diciendo que deberíamos escribir un número positivo, ¿no es cierto? Eso nos va a salir el mensaje. Entonces, no se ejecuta porque no se cumple la condición, no se cumple la condición y básicamente sale del programa. Y al momento de salir me sale a este instrucción que dice print, has escrito el número 5, el número 5. Ok, entonces vayamos viendo ya la sintaxis propiamente del lenguaje, la sintaxis propiamente del lenguaje, ¿sí? Entonces, veamos el siguiente elemento y es y de hoy vamos solamente a estudiarle también solamente la estructura de selección doble, ¿sí? If, then, else, ¿sí? If, then, else, ¿no es cierto? Esta estructura básicamente de selección doble evalúa una condición y ejecuta si la condición es verdadera, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven de color rojo, si la condición es verdadera, solo ejecuta este bloque de instrucciones y termina el programa, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si la condición es falsa, lo que está en rojo? Solamente ejecuta las, las acciones, las acciones del bloque 2 por el caso que sea falsa. Es decir, en definitiva, una selección doble ejecuta por el verdadero o por el falso, hace una acción determinada o hace o cumple una condición determinada, ¿no? Entonces, básicamente desde un enfoque algorítmico sería esta la sintaxis. Ahora veamos chicos, cómo sería ahora en el lenguaje Python.
¿sí? Miren en el lenguaje Python, ¿no es cierto? Aquí estamos, por ejemplo, planteando este ejemplo, determinar si la edad de una persona es mayor o menor de edad, chicos, mayor o menor de edad, ¿no es cierto? Entonces, es una estructura de selección doble, porque dice mayor o menor de edad, ¿no es cierto? Entonces, declaramos la variable edad igual a int, input, ingresa su edad o cuántos años tiene este ejemplo, ¿no? Y aquí preguntamos, si la edad es menor que 18, ¿qué significa si es menor que 18? Va a imprimir, usted es menor de edad, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el usuario ingresa una edad mayor? Va a ser por el calzo, por el else. Por el else, miren, ojo por favor, dos puntos, else, dos puntos, print, usted es mayor de edad. Ejemplo, vamos a correr el programa aquí básicamente en Python, y miren, nos va a salir este mensaje en pantalla. ¿Cuántos años tienes? Y yo ingresé 17. ¿Cuál debería salirme la respuesta? Si edad 17 es menor que 18, 17 es menor que 18, sí, ¿verdad? Entonces me imprime este mensaje, usted es menor de edad. Pero como no está anidado, está fuera del ciclo de if else, está este print. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por eso miren las sangrías, chicos. Miren las sangrías del print. Hay una sangría comparado con el if. Esa es la sangría que me permite determinar el conjunto de instrucciones que se asocian a esa sentencia condicional. En este ejercicio hay una sola instrucción, puede presentarse ejercicios que usted tenga dos instrucciones, entonces siempre se va a delimitar el inicio y el fin de ese conjunto de instrucciones. Por eso la sangría en Python es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a empezar ya, chicos, a generar una programación en Python, considerando básicamente los aspectos que hemos abordado en esta clase, ¿no? Y vamos a hacerlo trabajando, obviamente, en equipos de trabajo. Vamos a desarrollar registros individuales, ejercicios grupales que nos permitan fortalecer este proceso. Entonces, chicos, básicamente, nos encontramos ahora sí en la virtualidad, en las actividades asincrónicas para generar ya básicamente una programación estructurada considerando una sentencia simple y una sentencia doble. Chicos, nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas tardes.